levante su mano, no me recuerdo su nombre. Ah, ya vino, pero yo no estaba, seguro. Pero ayer vino a la reunión de mujeres, ¿o no? Ah, entonces la estoy confundiendo con otra persona. Igualita es. Damos la bienvenida a Karen también. Sé que estuvo viajando, va a ser abuela. Bienvenida. Chocheando con su nieta, ¿no? Qué bendición tan grande. Ya vas a saber lo que es bueno. Prepara el bolsillo, Karen. Damos gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros, por estar aquí en su casa. Si usted puede compartir la transmisión, entre a la página de la Iglesia Puertas Abiertas, le vamos a dar esta oportunidad que pueda entrar al Facebook, pero no se quede ahí mirando quién le mandó like, nada. Entre, comparta, para que pueda llegar a otras personas la palabra del Señor. Estamos hablando mucho, el pastor estaba hablando de compartir el Evangelio, de predicar, la necesidad que hay de predicar el Evangelio. Y ahora actualmente con las redes sociales podemos llegar a muchas personas que tal vez están hasta en otros lugares del mundo, en otros países, y necesitan oír la palabra del Señor. Seamos parte, eso es parte de predicar el Evangelio. Así que cada vez que usted comparte una prédica, está predicando el Evangelio en su cuenta de las redes sociales. ¿Bien? Vamos a, esta mañana yo quería compartir una palabra del Señor y Nico, sin saber, casi invocó en el versículo que lleva el Espíritu Santo. Él habló de Deuteronomio 7 y 9, dijo, ¿no? Yo voy a hablar de Deuteronomio 6. Deuteronomio es un libro que escribió Moisés y es la repetición de todo lo que Dios había hablado al pueblo de Israel. Si usted mira Deuteronomio y compara con los libros del Pentateuco, va a haber una repetición de las leyes, va a haber una repetición de los mandamientos. ¿Y por qué Moisés hizo esto? Resulta que, como dijo Nico, Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Toda la generación antigua que vagó 40 años por el desierto, Dios dijo que no iba a entrar nadie de esa generación por haber desobedecido, por haber desconfiado de Dios, lo cansaron a Dios, ¿no? Qué generación más ingrata, ¿no? Pero dijo que la nueva generación sí iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés, antes de morir, ¿qué dijo? Voy a hacer un recuento de todos los mandamientos, las ordenanzas de Dios, para enseñarle a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, qué es lo que tienen que hacer, para que no se olviden. Porque no había libros, no había Biblia como tenemos nosotros y le regalaba una Biblia a cada uno. Ellos transmitían la palabra de Dios, las enseñanzas, verbalmente. A generación, de una generación a otra, le iban diciendo los mandamientos que el Señor les había ordenado. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, si usted trajo su Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, amén, quiero verla. Muy bien, 3 Biblias hay en este, 4, a ver, levante la Biblia. 1, 2, 3, 4 Biblias hay en esta iglesia, así de papel, ¿no? Porque yo sé que usted la tiene en el celular y la lee, ¿no? Pero es lindo leer la Biblia, a mí me gusta leer esto, el papel, y ahí le escribo y lo pinto. Entonces cuando tengo que recordar algo, me acuerdo lo que escribí, ¿no? El otro día en Café y Biblia me hacían unas preguntas y yo me acordaba que había escrito ahí arriba la respuesta de esas preguntas. Y yo les enseño, escriban, es su Biblia, es personal, usted ahí anote. Y hoy puede anotar, por ejemplo, las enseñanzas de este capítulo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, igual van a estar los versículos ahí, para que ustedes me puedan seguir con la lectura. Y titula El Gran Mandamiento. En Deuteronomio, cuando Moisés hizo recordar a la nueva generación los mandamientos, esto es lo principal de la ley de ellos, que se llama el Shema. Es lo fundamental, el pilar de la fe judía. Entonces vamos a leer lo que dice así. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decreto que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esto que vamos a leer ahora es el centro de la fe judía. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Estos 9 versículos que dice el gran mandamiento, como le decía, es el centro de la ley. Y podemos sacar algunas cosas. Es la declaración fundamental de la fe para el pueblo judío. Y fíjense que estos textos nos instruye cómo enseñar y cómo vivir la fe familiar. ¿Qué tenemos que hacer con lo que nosotros tenemos? Nosotros conseguimos la salvación a través de Jesucristo, pero no termina todo ahí. Cuando uno lee la palabra, y como estábamos cantando, que es un Dios que bendice a nuestras generaciones, un Dios que bendice hasta la 3ª, 4ª generación y hasta 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios le decía al pueblo de Israel, ustedes tienen que recordar esto por siempre. Todas las instrucciones que yo le dejo aquí es para que cuando entren a la tierra prometida puedan recordar lo que yo quiero que sea para ustedes y la forma de vida que ustedes van a tener. Porque ellos iban a entrar de venir de 40 años en el desierto, iban a entrar a una tierra donde se iban a encontrar dioses de los cananeos, dioses que no eran Jehová, y no quería Dios que se mezclaran con todas esas cosas. Por eso Jehová le dice, Jehová tu Dios, uno es. El pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, como somos nosotros. Creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Moisés les recuerda cómo vivir cuando entren a la tierra prometida. Y el primer punto que yo quiero ver hoy acá son 35 puntos. No, mentira. Lo voy a ir desglosando, los 9 versículos. El primer punto que puse ahí es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Trae qué? Bendición. Y lo dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñare para que los pongáis por obra en la tierra a la cual ustedes van a tomarla. Inicia esta declaración y no le está Dios sugiriendo. A ver, Moisés, ¿qué te parece? Le dice, ¿no? ¿Qué te parece? Dios hablaba con Moisés, cara a cara hablaba con Moisés. Pero acá no le preguntó, Moisés, ¿te parece que está bien esto o es muy duro lo que yo le voy a decir al pueblo? ¿Le bajamos un poquito la intensidad? Y si en vez de 10 mandamientos le ponemos 5, no, acá no hubo ninguna negociación con Dios. Dios le dijo, estos son los mandamientos y estatutos que Dios mandó que se enseñara al pueblo. La obediencia, hermano, no es un deber religioso. Nosotros obedecemos a Dios porque la obediencia trae bendición. El Señor le decía, si ustedes obedecen estos mandamientos, estos estatutos, lo que yo les estoy diciendo, van a tener bendición en todo tiempo, en todo lugar, en la tierra que vayan a entrar. ¿Somos obedientes?
La ley está hecha para obedecer, ¿no es cierto? Si vamos por la calle y siempre hablamos y lo vemos, los semáforos rojos son ¿para qué? Para parar, ¿no? Y el semáforo que tenemos que mirar es el de acá o el del costado, el de adelante, ¿no? Pero estamos viendo a ver si cambia el de allá para poder cruzarnos. Somos desobedientes a la ley. Por naturaleza desobedecemos. Estaba viendo una noticia de una periodista reconocida en Argentina que murió antes de ayer y la atropelló el tren. Y estaba mirando el video hoy y la barrera, ya ponen barreras para que no pasen. Y la mujer pasó con la barrera baja. Le hizo así a la barrera y se la llevó el tren. Entonces la ley, ¿para qué está hecha? ¿Para obedecer o para desobedecer? Cuando uno desobedece, ¿qué pasa? Tiene consecuencias. Entonces, el Señor da estas instrucciones no para limitarnos a nosotros o para decir te voy a castigar si no haces esto. No, es para que vivamos bien. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y usted como papá no quiere lo mejor para su hijo? Sí, ¿no es cierto? Si usted ve que su hijo va a meter los dedos en el enchufe, ¿lo va a dejar? Algunos tal vez sí. Pero no es así. Cuando uno ama, protege, pero enseña, corrige, guía. Le dice, no, papito, esto no. Y si vuelve, ¿qué le hace usted? Ahora no le hacen nada, pero antes nos daban en la mano, ¿no ves? Ahora le dicen, por favor, ¿será que no metes el dedo? Pero antes nos decían no, y el no era no. Y así es Dios también con nosotros. Los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas son para obedecerlas. Entonces, y para ponerlas por obra, dice el Señor. Dios los estaba preparando para entrar a una tierra que ellos no conocían. Una tierra nueva, bendecida, que las uvas eran gigantes, los melones eran gigantes. Dice que era una tierra, la describen como que fluía leche y miel de la bendición que había. ¿Y qué hace uno cuando es muy bendecido? ¿Siempre agradece? ¿O a veces nos olvidamos? Entonces Dios le dice para que todo esto lo pongan por obra cuando entren a la tierra prometida. Entonces lo primero que les enseña Dios acá, que la obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición para nuestras vidas. El segundo punto, que es el versículo 2, va a hablar sobre un temor reverente como base de una vida cristiana plena. Y le dice Moisés así, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Qué le dice? Para que temas al Señor tu Dios, guardando algunos de los estatutos. No dice todo mi Biblia. Todos sus estatutos que yo te mando. El temor de Dios, hermano, no es un miedo paralizante. No es que yo temo a Dios porque tengo miedo que Él me castigue. Eso no sería correcto. No sería tenerle temor a Dios porque, ay, si hago algo mal, Él me va a castigar. No, es un temor reverente. Cuando uno ama, ¿qué hace? Respeta. Cuando uno ama, trata de no lastimar. Cuando uno ama, trata de no ofender. Cuando uno ama, se cuida hasta de lo que va a hablar. Porque voy a lastimar a la persona que tengo a mi lado. Y cuánto más a nuestro Dios Padre, que ofendemos cuántas veces con nuestra forma de actuar. Entonces le dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. El temor de Dios es un temor que nos hace vivir bien. Cuando usted va a hacer algo incorrecto, no sé usted, pero yo siempre sé que alguien me está mirando. Aún en la oscuridad, en la soledad de su cuarto, en la noche, donde usted esté, si usted tiene posibilidad de sacar algo que no es suyo y nadie lo está mirando, acuérdese que hay alguien que lo está mirando y que podemos ofender a nuestro Dios por nuestra forma de actuar. Entonces temamos al Señor, dice, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Y no solo que se lo manda al pueblo de Israel, sino que le dice, te lo mando para tu hijo, el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días
sean prolongados, para vivir en bendición, para tener largos días. Y usted dice, voy a vivir 100 años. No, a lo mejor vive 50, pero vive 50 años bendecido. Porque a veces decimos, sí, vamos a hacer larga vida. Ya no vive la gente hasta los 100 años ahora. Somos una generación que nos vamos a ir más jóvenes. Pero ese tiempo que vivamos, vivámoslo en bendición, obedeciendo lo que Dios manda para nosotros. Y no solamente que para nosotros, ¿para quién dice? Para ti, para tu hijo y para los hijos de tus hijos. ¿Cuántos quieren tener generaciones bendecidas aquí? ¿Quieren, no es cierto? Que sus hijos conozcan a Dios, que sus nietos conozcan a Dios, que no se aparten de sus caminos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Transmitirle las enseñanzas del Señor. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, están entrando a esa tierra prometida donde hay tantas cosas que ellos pueden mezclarse. Pero si la fe nuestra en el Señor está puesta en ellos van a saber tomar las mejores decisiones de su vida. No va a hacer falta que usted esté atrás de ellos diciéndole, acordate lo que Dios dijo, acordate lo que Dios dijo, porque ellos ya lo tienen guardado en su corazón. Entonces un temor reverente al Señor, respetar a Dios, tratar de no ofender a Dios con nuestros actos. El tercer punto que puse aquí es amar a Dios con todo nuestro ser. Y dice el versículo así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién dijo esto? ¿Se acuerdan? ¿Hubo alguien que lo repitió? Jesús dijo, este es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo le agregó Jesús, porque siempre le agregaba algo más, no ponía la vara un poquito más alta. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el famoso Shema. Cuando usted escuche el Shema, esto es el centro de la fe judía. Ellos tenían que tener un solo Dios verdadero. Y ese era Jehová o Adonai. Él nos llama a amar a Dios de una forma integral, con todo nuestro ser. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando me puse a ver esto, qué significaba, dice que la palabra arameo, a ver si se la puedo explicar porque es medio complicadita. Cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, era una palabra que no significaba la fuerza humana ni el corazón en sí, sino era como era con el todo de tu todo, con todo. Ellos lo usaban así, como mucho de mucho. Por eso dice en Génesis, cuando terminó la creación, que Dios dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, ¿no? Cuando Él iba creando los cielos y la tierra. ¿Sí? Y después dice, y Dios vio que era bueno. Pero cuando termina dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Se usa este término. Dios vio que era bueno de lo bueno que Él había hecho. El todo del todo. Entonces cuando uno lee esto dice, no, con mi corazoncito, con mi mente, no, con todo. Con todo tu ser, amar a Dios. Con todo lo que tenés. Porque a veces lo amamos y ciertas áreas de nuestra vida no, ¿no es cierto? No, yo lo amo aquí en la iglesia, claro, pero mañana, el lunes, no me ve la pastora. Con todo. Amar a Dios de una manera integral, con toda nuestra vida. Por eso es el centro de ellos. Ellos tenían un solo Dios verdadero y Dios les decía, no se aparten. Le dijo a Josué, cuando entren en la tierra prometida, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, caminen en la palabra de Dios. Esfuércense en obedecer la palabra de Dios. Amar a Dios de manera integral, total, sin reservas. Señor, todo mi ser es tuyo. Todo mi ser es tuyo. ¿Cuántas veces yo pensaba cuando leía esto y anotaba y decía, ¿será que nuestro corazón es realmente de Dios? Si yo hoy les paso un papel y yo no hice esto,
Y uno cuando dice, pone tus prioridades en tu vida. ¿Y uno qué pone primero? ¿Qué pone usted primero? Dios, algunos ponen Dios, ¿no? Los cristianos ponen Dios. Después, familia, esposo, esposa, trabajo. Pero ¿será verdad que Dios es el primer lugar en nuestras vidas? O cuando empezamos a ver la lista, primero está el trabajo, después está la familia, o primero está la familia, después el trabajo. Y por si me acuerdo, está Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? Porque este versículo lo repetimos mucho, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No se trata de emociones la vida cristiana. Ay, sí, hoy fui a la iglesia, me llené del Señor. Qué bueno, qué bueno. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando volvemos a casa? ¿Qué pasa cuando mañana vamos al trabajo, vamos a la universidad? ¿Está Dios en primer lugar? ¿La gente ve a Dios en nuestras vidas? ¿Nuestros hijos, hermanos, ven a Dios en nuestras vidas? Porque este era un mensaje familiar. Este dijo, para que obedezcas tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Saben cuántos hijos no quieren venir a la iglesia? Porque ven a los padres aquí con las manos levantadas, pero en sus casas no los soportan, no los pueden ni ver por el maltrato, por cómo se tratan, por cómo hablan. Y ni decir lo que pueden pensar los vecinos a veces, ¿no? De nosotros. Entonces amar a Dios con alma, corazón y con toda la fuerza es amarlo con todo lo que tenemos. Y hoy creo que es un momento de pensar, ¿realmente Dios es el primer lugar en mi vida? Porque es el primero que vamos y le pedimos, ¿no? ¿A quién corremos a pedir algo? Ay, Dios mío. Y si no me salen las cosas, ¿a quién le echo la culpa? ¿Al esposo? No. A Dios. Primero Dios. Ahí sí primero Dios. ¿Por qué permitiste que me pase esto? Y Dios dirá, ¿por qué no lees un poquito más la Biblia, no? Así te enterás de lo que yo quiero que hagas en tu vida. La obediencia de Israel debía surgir de una relación basada en la obediencia y el temor al Señor, de que Dios fuera el único en sus vidas. Punto número 4, interiorizarnos en las palabras de Dios. Dice el versículo 6, así, y estas palabras, dijo, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y el Salmo 119, 11 decía el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hace que no pequemos? Guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, los mandamientos, lo que Él nos está pidiendo. Y es mucho lo que nos pide, obedecerle. Si cuando uno obedece le va bien, cuando uno camina en la ley le va bien. Entonces, decía el salmista David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que él iba a pecar, el corazón se acordaba, ¿no? El Espíritu Santo nos trae recuerdo. Cuidado. Algunos le llaman conciencia, cuando se van a dormir, remordimiento, ¿no? Pero muchas veces el Espíritu Santo recordándonos que lo que estamos haciendo no está bien. Por eso le decía, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Guardar la palabra del Señor. No basta conocer los versículos bíblicos. No basta leer la palabra del Señor. Lo que hay que hacer es obedecerla y cumplirlas. Y cumplirlas. Ser fiel al Señor. Buscarlo. La obediencia viene también de una relación con Dios. Cuando uno se relaciona con una persona, uno ama a esa persona y volvemos a lo mismo. Cuando uno ama, respeta. Cuando uno ama, se pone de acuerdo con esa persona para caminar juntos. Dios no es un amuleto que lo tenemos ahí, solo cuando lo necesitamos lo agarramos.
a unas muletitas ahí, ¿no? Ay, hoy necesito de Dios. No, tenemos que tener una vida que realmente nos haga vivir lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, hoy Señor estoy estresado, entonces como yo leo la Biblia, la palabra del Señor viene a mí y me recuerda que en Pedro dice, echen toda la ansiedad a los pies de Jesús. Y la palabra del Señor trae recuerdo y trae recuerdo y trae recuerdo de lo que tenemos que hacer. Y el último punto que quiero compartir con ustedes, que es el versículo 6. Es un mandamiento de Dios transmitir nuestra fe a nuestras generaciones. Es una ordenanza. Dice, lo tienen que transmitir a sus hijos y a quién más, y a los hijos de sus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios llama a Israel a enseñarle la palabra de Dios ¿a quién? A sus hijos, a sus nietos, a esa nueva generación joven que estaba entrando a la tierra prometida. Le dijo, recuérdenle a sus hijos mis palabras. Recuérdenle a ellos. El mismo Salomón en el proverbio dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuántas personas vienen a veces a la iglesia y uno le dice, ¿conocías alguna vez, fuiste alguna vez a la iglesia? Y muchos dicen, sí, cuando yo era chica, mi abuelita me llevaba a la iglesia. O mi tía me llevaba a la iglesia. Alguien siempre me predicó el evangelio, me iba a una escuela dominical. Y esa persona se acuerda de lo aprendido en la iglesia. Dios lo llama a Israel a predicar a sus hijos, a sus nietos y a todas sus generaciones. Yo creo que acá no hay ningún padre que quiera ver a sus hijos apartados del Señor. No hay nadie que le desee el mal a sus hijos. Todos transmitimos para que ellos puedan seguir los pasos del Señor. Y los judíos empezaron a poner esto en práctica. Este pasaje del Shema, Jehová nuestro Dios, uno es, lo ponían en cajitas, lo ponían en tiras de cuero, y cuando ellos oraban al Señor, se lo ponían en sus brazos. A ver si lo tenemos ahí, Kili, yo lo puse. Esto es un dibujito. Ahí está. Se llama los tefilín. Son pequeñas cajitas de cuero que se lo atan. Fíjense, ese es un soldado judío actualmente en su tiempo de oración. Dice que 2 veces al día ellos se ponen esa cajita de cuero acá en su mente, y en las tiras de cuero se ponen, y está, que para lo que nosotros es un versículo bíblico, que dice Jehová Dios uno es. Y dice que en la antigüedad ellos se ponían eso mismo en su cabeza y cada vez que iban a orar repetían esto para que sus hijos escucharan que Jehová uno es y que ese era su Dios. Y algunos ponían esas cajitas de cuero en la puerta de su casa para que cuando llegara una visita lea y antes de entrar decía Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Buscaron la manera de transmitir a sus hijos lo que Dios le había dicho. No necesitas ser pastor, teólogo, maestro para transmitirle a tus hijos la palabra de Dios. No necesitamos ser expertos en Biblia para enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Le dice, hablale de ellas, decía el versículo 6, estando en tu casa. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Hablas con tus hijos en tu casa? ¿Primero hablas con tus hijos? ¿O están todo el día en el teléfono, en el celular, en la televisión? ¿Hablas con tus hijos en tu casa? Y Dios le dice, y es un mandato de Dios, y hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa. ¿Cuánto hablamos con nuestros hijos sobre la palabra de Dios?
¿Qué le enseñamos? ¿Le contaste alguna historia? ¿Alguna historia de la Biblia? ¿Qué historia más conocida podemos contarle? Si no saben, ¿no? Jonás, por ejemplo, ¿no? Y vino un pez muy grande y Glum se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Los que nos criamos en escuela dominical, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Y Dios le dice, estando en tu casa, hablar a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino. Y no, pero yo no camino con mi hijo, ando en auto. Ay, ¿qué tal si cuando van a la escuela, apagamos la radio un ratito y le decimos, ¿qué tal chicos si mientras vamos a la escuela nos vamos encomendando al Señor? Oramos juntos, ahí nadie se puede escapar en el auto, ¿no? Que esté la suegra, que esté el que esté, ahí lo pones a orar. Señor, bendícenos en este día. Señor, cuidanos en este día. Vamos a salir y no sabemos si regresamos a la noche y nos vamos a volver a ver. Le enseñamos a nuestros hijos. En tu casa tenés que buscar un espacio para hacerlo. Muchas veces comemos, el único lugar donde nos juntamos es a la hora de la comida y ni hablamos entre nosotros. No sabemos ni cómo estamos ni cómo nos sentimos. En el camino. Deja un ratito las distracciones y ocupate de tus generaciones. En tu casa en la noche, ora con ellos. Comprale una Biblia para niños. Explícale, léele la palabra. Dicen que los padres son el ejemplo de los hijos, ¿no? Los niños desean ser como sus padres hasta cierta edad, después ya no quieren. Y después cuando son viejos y se han casado, dice, cuánta razón tenía mi papá y mi mamá. Pero en ese tiempo que vos sos su héroe, ¿por qué no le compartís lo que sabés? Compartile del Señor, enseñale la palabra de Dios. Dice, estando en tu casa, andando por el camino, cuando estés con Él, háblale de Dios, habla con Él, pregúntale, ¿qué aprendiste el domingo en la escuela dominical? Pero ¿saben qué? No es nuestra obligación que su hijo siga a Dios, es la suya. Nosotros apoyamos aquí con la palabra, nosotros le enseñamos, pero usted es el que tiene que reforzar en su casa lo que sus hijos aprenden. Y sigue diciendo el versículo 5, después de andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuando nos acostemos, hablale, dice a tus hijos de Dios. Y cuando te levantes, hablale de Dios. Hermano, enseñale la palabra del Señor. Tráelo para que escuche la palabra de Dios. Hay padres que castigan a sus hijos, ¿saben con qué? No vas a ir a la iglesia porque es lo que más te gusta. Nunca cometa ese error, hermano. Nunca lo cometa. Prohíbale ir a la fiesta. Prohíbale que vaya a lugares donde no tiene que ir. Pero nunca le prohíba venir a la casa de Dios. Son errores que cometemos, no lo sabemos, pero hoy yo se los quiero enseñar. Cuando te acuestes y cuando te levantes. No dejes la palabra del Señor ahí en un instante. Seguramente que en tu casa tenés una Biblia bonita, ¿no? Pero llena de polvo. Hay que abrirla, hay que leerla. No dejes que la palabra esté olvidada en tu casa, en tu hogar. Medita con ellos, enseñale. No te digo que le hagas un culto de 1 hora y media, pero en 5 o 10 minutos puedes tener una conversación con tus hijos acerca de Dios. Jesús nos dejó un mandato cuando Él se fue y dijo, id por todo el mundo y ¿qué hagan? Prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Dijo la edad que tenemos que enseñar?
Dijo, mirá, de los 20, 25, porque nos conviene en la iglesia, ya entienden. O de 30 a 35, porque ya pueden dar ofrenda. No, dijo a toda criatura. Hermano, no hay nada más triste que salvar mucha gente y que nuestra familia se pierda. ¿De qué nos sirve si nuestra familia se pierde? Y está en nuestras manos instruir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en las manos de Dios. Él no dijo, mirá, desde 4 o 5 años predíquenle porque ya están entendiendo, ya van a pre-kinder, kinder y entienden. No, dijo a toda criatura, a toda criatura. Yo, con ustedes saben, bueno, mi única nieta que tengo y yo la disfruto y ella está de muy chiquitita quedándose en casa cuando los papás trabajan. Y cuando tiene una canción de cuna que yo le canto desde que nació, digamos, ¿no? Y es 3 palabritas solas. Yo aprendí muy bien. Dios es amor. Y ella ahora cuando tiene sueño dice, nona, cantame 3 palabritas solas. Con una cancioncita yo le enseñé que Dios es amor. Tra la 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 la, y es simple. Pero desde el día que ella está en mis brazos, yo le canto para dormir 3 palabritas solas. Yo aprendí muy bien. Dios es amor. Y esa es la canción de cuna de mi nieta. Tal vez algún día cuando ella sea grande se va a acordar, mi nona me cantaba, Dios es amor. Hay que sembrar, hermano, hay que sembrar en los corazones. Necesitamos ser intencionales con nuestros hijos. Intencionales, hacer las cosas con esa intención de que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Si hay un problema financiero en la casa y los chicos entienden, saben, usted dígale, sabe que vamos a orar porque Dios es nuestro proveedor. Vamos a confiar en el Señor. Yo siempre le cuento ese testimonio cuando no había nada para comer en mi casa y solo había un huevo y mi mamá dijo, vamos a orar por la comida. Y eso a mí me quedó marcado. Llegó un vecino con una olla de puchero mientras estábamos orando y nos regaló. Y eso a mí me marcó. Y yo era una niña, pero vi cómo mi mamá oraba en medio de la necesidad. Hay una enfermedad, enséñele a sus hijos que Dios sana, pero que también es soberano y Él hace como Él quiere. Tenemos tantas maneras de llevar a nuestros hijos hacia Dios. ¿Hablamos con ellos del pecado? ¿O esa es una palabra que no se usa en la casa? ¿Saben sus hijos qué es el pecado, qué está mal? Enséñele, pero enséñele la gracia de Dios también. Dígale, ¿sabes qué? Somos pecadores, nos equivocamos, pero Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y a través de su gracia podemos ser salvos. Dijo Nico, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestra familia es que conozcan a Dios. La mejor herramienta que podemos dejarles a ellos. Enséñele que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos acompaña. Un Dios que cuando salimos de casa, dígale, Señor, vení con nosotros. Decirle a tu hijo, si es chiquito, vamos a invitar a Jesús que venga con nosotros en el auto. Que nos acompañe, que nos cuide, que lo cuide en el colegio, que los guarde de todo mal. Hay tantas formas de poder transmitir la palabra de Dios a nuestras generaciones. Seamos intencionales con nuestra familia. Seamos intencionales con lo que hacemos. Tu hijo va a venir a la iglesia porque vos venís a la iglesia. A veces hay gente que viene a la iglesia porque los hijos lo traen, porque usted no se quiere levantar y me lo han contado. Me levanto porque mi hijo me dice, el día antes se preparan la ropa para venir a la iglesia. Y nosotros, 9 menos cuarto, digo, ¿qué me voy a poner? ¿No? Y los hijos esperando. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que después los hijos se cansan de esperar que lo traigan a la iglesia. Se cansan. Ah, si mi papá no quiere, si mi mamá no quiere, ¿para qué voy yo? Se ve que afuera las cosas son mejores. Yo quería compartir esta palabra, hermanos, porque es tan esencial que nuestras generaciones sean benditas en el Señor.
Y yo creo que todos queremos tener generaciones benditas, que sigan al Señor. No importa si no son grandes predicadores, si no son misioneros, si no son teólogos. Yo quiero que mis hijos no se pierdan. Yo quiero que ellos estén un día en la presencia de Dios cuando yo esté allá. Y la única forma es enseñarle la palabra de Dios. Y enséñele la verdad. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no agradan a Dios. A veces lloramos, porque yo he llorado muchas veces, no me han dejado ir a algunos lugares. También mi papá era bastante extremista, pero que la palabra, prefiero que llores vos y no que llore yo. Y ahora muchas veces pienso, digo, ¿cuánta razón tenía de no dejarme juntar con estas personas? ¿Cuánta razón tenía de cuidarme por ser una mujercita, de guardarme, de cuidarme y de enseñarme la palabra del Señor? Creo que esta es una mañana de orar por nuestras familias. Es una mañana de compromiso, de decirle, Señor, yo quiero ser obediente a tu mandato. Yo quiero que mis generaciones sean benditas en tu nombre. Señor, yo quiero que mis hijos te sigan y los hijos de mis hijos. Yo quiero ver un día a mi nieta y a todas las niñas y los niños que hay acá, yo sentada y que ellos estén predicando, que ellos estén cantando, que ellos estén recibiendo a la gente en la puerta. Y lo estamos viendo con las generaciones. Estamos viendo a Jayen, lo vimos nacer, generaciones que sirvan a Dios. Pero está en nosotros, hermanos. La palabra dice, en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Seamos intencionales con lo que hacemos. No dejemos pasar esta prédica por alto. Hoy es la mañana de orar por la familia. Si querés puedes mirar a tu costado y ver quién te falta de tu familia que no conoce a Dios. ¿Quién no está? ¿Quién no vino? ¿Quién se atrevió a quedarse durmiendo? Yo les perdonaba todo, pero el domingo a la iglesia. No me importa si venían con las lagañas, a la iglesia. A la iglesia. Tal vez ellos dirán, se me hizo una rutina, pero no es una rutina. Cuando uno llega acá y el Espíritu Santo está acá, Él empieza a tratar con nuestras vidas. Hay lugares donde ellos van a tener intimidad con Dios. Hay lugares donde ellos van a buscar a Dios. Hermano, tantos jóvenes vemos perdidos en las calles porque nadie le predicó el Evangelio. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer la verdad y de predicarle a nuestros hijos con ejemplo, con amor, y predicarle la palabra, enseñarle la palabra con cuentos, con historias, con una oración, que ellos sean parte. Yo no sé si esto lo haces en tu hogar, si lo haces con tus hijos, pero es un mandato de Dios. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cerra tus ojos un momento. Y oremos al Señor. Hermano, ore en esta mañana. Ore por sus hijos. Ore por sus generaciones. Si usted todavía no está casado, igual ore por sus generaciones. Decirle, Señor, mis generaciones que sean benditas en tu nombre. Señor, ayúdame a ser intencional, Señor, con mi familia. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra con ellos.